Arratsaldeon denori, arratsaldeon a todas y a todos. Un día más, una retransmisión desde aquí, desde el corazón de la reserva de Urdaibai. Desde Urdaibai Bird Center, en Gautegi Sarteaga. Y hoy, con un cielo precioso. Ahora mismo 17 grados, aquí, cerca de la laguna. Y este cielo, con estas nubes que no creo que me vaya a columpiar, pero creo que son unos cirros, y son unos cirros uncinus, que están ahí, que parecen así como ganchos, que hacen así en el cielo. Y bueno, eta arratsaldeon, jarreten diguzuen guztieri, Bueno, desde Cataluña, desde Cáceres, desde London, desde Galiza, desde Allariz, desde Bilbo, Legazpitik, Huescatik, leku guztietatik, danori, besarkada handi bat, eta hoy un montón de cosas para contar, desde aquí, desde el directo, desde el Urdaibai Bird Center. Fijaros qué cielo más chulo tenemos. Ahora mismo ha entrado viento sur. Luego os voy a explicar qué es lo que ha pasado hoy, porque hoy ha sido un día que personalmente me he enfadado bastante. Me he enfadado bastante con el día que ha hecho hoy, y ahora os voy a decir por qué. Pero es lo que toca. Y con estos tiempos que hemos estado durante, no sé qué deciros, unas semanas, un febrero que ha sido templado, con viento sur, que hemos estado todos en mangas de camiseta, con estas camisetas chulas, que algunos ya os va a llegar. Y pues hoy a la mañana no, llevamos ya unos cuantos días, 4 o 5 días, que la temperatura no subía de los 6-7 grados. Era una temperatura fría, y aparte toda la humedad que teníamos, era brutal. O sea, se metía el frío. Los que estábamos trabajando quizás fuera o haciendo cosas en el campo, que se te metía el frío y no lo sacabas, ¿no? Y hoy, de repente, ha cambiado la cosa a 17 grados, pero ya os voy a contar qué es lo que ha pasado. Primero vamos a dar una vuelta para ver el cielo tan chulo que nos deja este viento sur, con estas nubes medias y altas, muchas de ellas cirros, que son nubes súper altas. Hace mucho tiempo que no he hablado de las nubes. En este atardecer, esta tarde, se ven también unos estratos, pero es curioso esas nubes en forma de anzuelo, súper chulas. Sí, Paul, Paul nos dice por el Telegram, y a ver, os tengo que comentar a todos y a todas, porque algunos sé que nos escucháis y que nos seguís en el directo, pero no sabéis cómo poneros en contacto para poder conversar con nosotros, ¿no? Comunicaros con nosotros. Pues tenemos una cuenta, tenemos un grupo en Telegram, o sea que solo tenéis que bajaros el Telegram, y en el Telegram mismo buscar Urdaibai webcam, el grupo y juntaros y uniros a nosotros, y ahí sí que podéis conversar con nosotros, mandarnos fotos, y ir haciendo el directo, porque yo soy aquí el que pongo la cara, ¿no? Y la voz, pero sobre todo el directo lo hacéis vosotros, desde vuestras casas o desde donde estéis, desde vuestras tablets, móviles, ordenadores, televisiones, comentándonos cosas y demás. Yo siempre preparo algo que sea actual a la época en la que estamos viviendo, o al momento que estamos viviendo, y luego todo lo demás, el reto y el directo va por vuestra cuenta. O sea que una gozada. Y también desde aquí a Fuenlabrada, saludos que nos mandáis desde allí, desde Madrid, por supuesto, Xixón, como no, Sevilla, como veis, desde toda la península, gente que está siguiendo este directo en este momento. Un montón de gente en este momento en el directo. Hoy os voy a comentar, voy a hacer el reto, la solución del reto lo vamos a hacer un poco antes,
un poco antes porque quiero comentaros cosas sobre ese tipo de aves, ¿no? Entonces, bueno, es un adelanto sin más. Primero, eso sí, vamos a ver el paisaje que nos deja hoy, el día 10 de marzo de este 2021. Fijaros. Aquí está. Tenemos nueva persona en el grupo, Albert, una aupada, bueno, a toda la gente que os metéis aquí en el directo. Fijaros que ahí está. Bueno, la cámara está un poco sucia, creo que vamos a tener que ir a limpiar. Pero aquí veis San Miguel. Ay, bueno, ¿veis? No, porque he aparecido yo ahí. Estoy ahora, claro, como aparezco aquí en el recuadrito este, pues muchas veces no me doy cuenta de lo que veis o no. Y aquí veis San Miguel. Este monte que tenemos aquí, que es una gozada con ese encinar. Y todo ese cielo, con esas nubes altas. Parecen cirrocúmulos. Tampoco voy a meter mucho la pata, porque luego igual me coge algún compañero que sabe mucho, que sabe muchísimo, y luego me estira de las orejas. Y aquí veis este paisaje. Y no sé si escucháis, pero ahí se escuchan, bueno, aparte del gallo, que no es el gallo de casa, que no es Caruso, un gallo que tiene el vecino, se escuchaban también los ruiseñores bastardos o la cetia de ruiseñor. Fijaros qué bonito está cada día. Daros cuenta que llevamos casi un año. Vamos a hacer el día 19, que creo que fue el primer día que emitimos. Bueno, vamos a hacer un aniversario virtual, virtual. Me gustaría que nos juntaríamos todos aquí, o nos juntáramos, pero es lo que hay, es lo que hay. Y fijaros en los cerezos, porque hoy voy a hablaros también de cómo la primavera ha llegado. En algunos sitios están comentando que está llegando casi una semana o 2 semanas antes que otros años, y cosa muy importante. Un abrazo también para Marisa, que se nos junta también al grupo. Y como nos pone Melanie en el Telegram, ahí, el 19 de marzo del 2020, nada más haber entrado en el confinamiento. Empezamos aquí a rajar y no hemos parado en un año. Pero bueno, menuda gozada el poder haberos conocido a todas y a todos vosotros. Fijaros en estos cerezos que ahora están a tope. La semana pasada todavía no tenían tanta flor, solo que ya os digo, hemos tenido 4 o 5 días con unas temperaturas bajas, y eso ha hecho también que se haya parado un poco lo que es la floración de todos los árboles, ¿no? De todos los frutales y de muchas de las plantas, ¿no? Ahí se ve el castillo de Arteaga. Y este paisaje de campiña chulísimo, que está ya con ganas de que suban las temperaturas un poquito y que no vuelvan a bajar. No sé si os estáis escuchando, pero ahí al fondo se escuchan cercetas, como si serían grillos. Cric, 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 cric. Y aparte de otras anátidas también, se escuchan cercetas. Luego miramos. Fijaros, este es el cielo que tenemos hoy, y veis que día tras día va cambiando. Uy, parece que ha entrado un jabalí. ¿Dónde está el micrófono? Día tras día va cambiando el paisaje. Bueno, quizás no es un jabalí, igual es Vicente, digo yo, porque vamos, o sea, no sé si lo estáis escuchando en directo, pero es un micrófono súper sensible, y ahora alguien está ahí. Bueno, espero que sea alguien del equipo. Y aquí veis todos estos bosquetes
donde el color más anaranjado, más amarillento es el de los robles, y los más verdes claritos, esos son de los sauces. Una gozada. Y bueno, luego veis los pinos como también destacan ahí por su color oscuro, ¿no? Y todavía algunos robles que están sin echar la hoja. Aquí los robles, o sea, bueno, aquí en todos los sitios, ¿no? Tienen, bueno, unos altibajos, algunos empiezan una semana antes que otros a echar la hoja, la flor, entonces, pues bueno, esta es la época que van a empezar todos. Y luego al fondo, el encinar de Acharrea, que también es un lujo. Pena que no tengamos una cámara allí, porque tener una cámara en un encinar para poder ver las pequeñas aves del encinar sería un lujo. Pero bueno, tiempo al tiempo. Aquí el observatorio de Ozorio, qué pena, que está cerrado, no hay nadie. Y eso que ya el confinamiento perimetral ha terminado, por lo menos aquí en la comunidad autónoma, o sea que podemos andar desde Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, bueno, de un lado para el otro, y se nota que está llegando gente. Os voy a comentar también, este fin de semana abrimos por fin al público, aunque nosotros hayamos estado trabajando aquí, pues no hemos estado abriendo durante este par de meses, diría, bueno, un mes y pico, no hemos abierto, pues porque al fin y al cabo, pues teníamos que estar abiertos solo para la gente del pueblo, que no es poco, aunque les hemos abierto la puerta muchas veces, pero no merecía la pena tener todo esto encendido, todo el Vercenter, todo el Urdaibai Vercenter en marcha, pues para la gente que se iba a acercar. Pero este sábado abrimos con nuevo horario. En estos momentos, con esta situación, vamos a abrir solo fines de semana y festivos. Y abriremos de 11 a 7 de la tarde. Y si os queréis acercar a los que podáis y a los que seáis por lo menos de Euskadi, pues aquí os acogeremos con los brazos abiertos. Sí, a ver, estaremos por aquí. Por vosotros, si os acercáis también, preguntar por si acaso por nosotros. Sí. Jo, mira, es una pasada, ¿eh? Estoy ahora leyendo también el Telegram, todos los comentarios que mandáis, y bueno, cómo nos mandáis, Moisés, desde Extremadura, que las golondrinas ya están dando vueltas a los nidos en Extremadura, en Cáceres. Aquí, la primera golondrina que tengamos constancia se ha visto el sábado, creo, la vio Vicente, aquí en Urdaibai, y pues ahora estamos esperando, bueno, yo mismo esperando a que lleguen a casa, y bueno, todos los del barrio que tenemos los nidos en nuestros portales de los caseríos, pues esperando a ese familiar que ha estado pues pasando el invierno pues bastante lejos, por zonas de Mali, y por zonas de Costa de Marfil, por zonas de Liberia, o sea que aquí esperando. Eso sí, una época que es una gozada, porque todos los días pasa algo distinto, todos los días llega algo, todos los días se va algo, porque claro, también las aves que han estado pasando en el invierno, sus zonas de cría les reclaman, entonces ya han empezado ya a subir, entonces nos va a dar pena, quizás, que algunas aves se vayan, pero tranquilos porque ya llegarán otras, y espero que lleguen nuestras amigas las cigüeñuelas, las golondrinas, los vencejos, bueno, los milanos negros que los tenemos aquí, una pasada. Sí. Perfecto. Y espero que no se haya una avalancha al Urdaibai Vercenter. Os acogeremos, pero ya sabéis, ahora mismo tenemos un tipo de visita que no podemos juntarnos más de 4 personas, iremos en grupos de 4 personas como mucho, y pues respetando un orden. Entonces, pues bueno, no nos vamos a poder juntar aquí miles de personas, porque no. Va a ser lo que hay, y es lo que hay, y lo que vamos a tener que respetar. Entonces, pues bueno, no tenemos miedo a las avalanchas, y aparte que luego hay mucho espacio aquí en lo que es en la reserva de la biosfera de Urdaibai para poder disfrutar recorridos, observatorios, bueno, como si queréis acercaros a Guernica, Bermeo, Mundaka, bueno, una gozada para todos los gustos, cultura, historia, naturaleza, aves, ¿qué más queréis? Si es un chollo de sitio.
Saludos también hasta Cataluña, a María Josep. Y lo que nos dice Alberto, y Roy de camino, espero que sí, porque bueno, aquí tenemos los nidos ya esperando con todos los trabajos que hicimos la semana pasada que os comenté de hacer atractiva, ¿no?, la marisma para las águilas pescadoras, pues esperando. ¿Y esperando por qué? Porque alguna águila pescadora del proyecto ya está casi entre nosotros. Hay algunas águilas pescadoras del proyecto de recuperación de Urdaibai, pues que se han abierto por otras localidades, no en Urdaibai solo. Ya sabéis que existe el Livingstone, que suele acercarse a las landas en Francia, que ya ha tenido su progenie, ya tiene su pareja y demás, una preciosa águila pescadora corsa, pero también hay otros que se acercan no a las landas. Pues por ejemplo, hay uno que se llama Churico, P1, que todos los años recala en la bahía de Santander, en Marina de Cudello, y es un águila pescadora del proyecto de reintroducción que hicimos aquí en Urdaibai, que se ha abierto a Santander para, pues también para que los santanderinos y la gente que se acerque allí, pues pueda gozar, ¿no?, de estas pescadoras de Urdaibai, ¿no? Entonces, pues, para que sepáis, hace 2 días se ha visto una pescadora en Bahía de Santander y tenemos, según nos han llegado las informaciones, que tiene el 100% casi de que es Churico, P1, una águila pescadora liberada aquí, en Urdaibai, que se ha establecido en Bahía de Santander. Sabemos que tiene pareja, a ver si este año tienen suerte y también en Santander pueden disfrutar de esa pareja de águilas pescadoras y de algo más. A ver. Y si no, pues bueno, también aquí en Urdaibai, a la espera de que llegue Roy, que normalmente suele venir un poco más tarde que Churico, y a la espera de que venga. ¿Y con quién? Con su pareja, con Landa. Vamos a hacer un día también otra emisión con las pescadoras. Y ahora vamos a acercarnos un poquito. Bueno, hemos visto el paisaje y os tenía que comentar que, porque hoy estaba un poco enfadado, ¿no? Y bueno, os voy a enseñar un par de fotos para que veáis lo chulo que está todo el entorno del Bird Center en estos días primaverales, entre comillas. Ahí va. Aquí veis. Mirad, aquí veis la entrada del Urdaibai Bird Center con estos endrinos que, bueno, algunos de vosotros creo que igual incluso los habréis probado, porque estos ahora que están en flor, dentro de unos meses pues tendrán su fruto, y con ese fruto podemos hacer el pacharán, que, bueno, que tampoco está tan mal, ¿no? Esos endrinos que están ahora mismo en flor. Foto sacada hace nada, hace muy poco tiempo. Pero bueno, no solo eso. Fijaros que ya había entrado la primavera, melocotoneros en flor, preciosas flores que ahora mismo están a tope. Estas también foto de hace poco. Bueno, estas chiliritas y las verónicas son estas flores azules que son preciosas, que ahora están por todas las campas y por todos los lugares. En las huertas muchas veces se considera como incluso mala hierba, ¿no? Pero aquí veis estas verónicas con estas chiliditas y con los dientes de león que ya han empezado a salir. Y esos dientes de león, que ahora no tengo foto, pero que atraen a tantos fringílidos una vez de que echen la flor y que empiecen con sus semillas, ¿no? Y también, por supuesto, que el otro día sé que alguno de vosotros me comentó por el Telegram, había comentado que ya había comido la primera fresa silvestre. Pues sí, aquí ya los fresales silvestres en flor, a tope. Pero vamos, ¿qué es lo que ha pasado hoy a la mañana que me tiene tan, un poco disgustado, ¿no? Pues que de repente, hoy a la mañana, a las 6 menos 10 de la mañana,
hemos tenido una gran helada, para nosotros fuerte. Aquí en Arteaga, en el Urdaibai Center, 0,5 grados bajo cero. O sea, medio grado bajo cero, que nos ha caído, que nos ha dejado todo helado y escarchado, y cómo no, todas las flores, todas las plantas que estaban ahora saliendo y brotando, todos los brotes nuevos, pues muchos de ellos en el fondo del valle, pues se han quemado. Bueno, se han quemado, nosotros aquí le decimos que se queman, se han helado, ¿no? Y pues por eso estoy un poco disgustado, porque nosotros ya, pues ya sabéis, pues ya la huerta la tenemos ya bastante en marcha. Y por ejemplo os voy a enseñar esta pena de foto. Hay de estas patatas que ya estaban brotando y ahora, hoy a la mañana, con la helada que ha habido, ya las podéis ver ahí ennegrecidas. Y bueno, menos mal que no la ha pillado a toda la planta, pero sí que le va a retrasar mucho en su crecimiento la helada esta, y veis cómo en unas horas esa helada puede cambiar lo que es todo el crecimiento de una planta, ¿no? Aquí nos comentáis, alguno, Marco Antonio nos comenta, ¿no? Pues cosas del cambio climático. Bueno, a ver, estamos en marzo y todavía es normal que pueda echar de vez en cuando alguna helada. La pena es que, bueno, la cosa estaba muy adelantada del viento sur que había hecho anteriormente, y entonces, pues bueno, pero es lo que tenemos, Y aquí nos comenta también Marisa, que ellos también han tenido helada. A ver, Marisa, ¿de dónde nos escribes para saber, por dónde habéis tenido helada? Porque me imagino que en todo, vamos, lo que sé, que en Euskadi, que sí que ha habido hasta en Navarra, bueno, unas temperaturas de 5 grados bajo cero y demás, para la época que tenemos. Pero bueno, tampoco nos tenemos que ir muy lejos, que hace 2-3 años, creo, tuvimos una nevada importante el 28 de febrero. O sea, como si diríamos hace una semana, ¿no? Y bueno, pues igual que las patatas, pues estos pobres cisalis, otros frutos que tenemos aquí, pues se nos han quedado así un poco, ya los brotes que estaban saliendo, pues les ha pegado una paliza bastante potente. Y como veo, en Extremadura, helada y en un montón de sitios. Pero bueno, oye, es lo que hay y es con lo que tenemos que aguantar, porque es lo que tenemos. La pena suele ser que ahora ya están llegando muchas de las aves, como nos habéis dicho. Espera, voy a entrar otra vez en el directo para poder ver. A ver, un segundo, que estoy aquí con los botones. Para poder por lo menos ver las aves que tenemos. Y bueno, y si os habéis dado cuenta, estamos escuchando aquí pues a los vecinos que también con estos días tan buenos pues están trabajando, pues algunos con la motosierra, otras con la desbrozadora. Es lo que hay, en estos lugares, lo que hay. Pero al fondo también se escuchan un montón de especies de aves. A ver si pongo el directo. Sí, ya está. Y aquí tenéis este cormorán, ya con plumajes nupciales, volviéndose nupciales, precioso, que lo tenemos aquí en la marisma. Y lo que estaba diciendo, que es una pena que todas estas aves que están llegando ahora desde África, desde el sur, en primavera, pues se encuentran aquí con unas temperaturas, con unos días primaverales increíbles, y que de repente, pues claro, todavía están entrando algún frente que otro, ya creo que va a entrar desde Europa, y debido al cambio climático quizás los frentes sean más cañeros, o los cambios de clima, o sea, sean bastante más fuertes. Pues es una pena que cuando ya empiezan ya a merodear por los nidos, como nos ha dicho Moisés desde Cáceres, ¿no? Las golondrinas, que ya empiezan a poner sus puestas, que de repente entre un frente y ¡puf!, se queden sin alimento en un momento por los fríos y la lluvia y demás, y muchas de ellas desaparezcan. Y eso es lo que está ocurriendo en muchos años atrás. Nos acordamos del 2009, 2010, 2011,
que ocurrió que ya una vez de llegar aquí a los caseríos, mira, me voy a acercar a uno de los caseríos, aquí a Verasturi, de donde sus golondrinas se fueron hasta Liberia, en este caserío que veis entre cerezos, que ahora tienen un trabajo que hacer, van a abrir otra vez el portal para que puedan entrar las golondrinas, para que no tengan ningún daño. Y en este caserío, donde las golondrinas se fueron hasta Liberia, como en otros caseríos, como el nuestro, pues una vez que lleguen, como caigan las temperaturas y como entre algún frente, pues se suelen ver bastante mal, sobre todo a la hora de comer. Entonces esperemos que este año no ocurra eso. El año pasado fue un año bastante bueno para la cría de golondrinas y de muchas especies de aves, porque tuvimos un marzo, abril y mayo bastante bueno, aunque hubo unos altibajos en una época, pero por lo demás fue un año buenísimo. Este año ya veremos. No sé lo que pinta, pero ya veremos. Y bueno, y vamos a acercarnos ahora a ver qué visitantes tenemos en la laguna. Ya sabéis que con esta cámara no nos da tanto el zoom como antes, pero bueno, pero aquí vemos unos amigos inseparables, que son los ánades reales, que los tenemos aquí todo el año, ¿no? Ya para ahora, la gran mayoría emparejados, y aquí vemos estos machos y estas hembras alimentándose en la laguna, y al fondo esos archideres claros que se están oyendo, ¿no? Las gambas verdes, los biluricos claros, de Greenshank, los mirlos que se escuchan por detrás, con sus sonidos de alarma. Yo voy a ir comentando también las aves que escuchamos, ¿eh? Y aquí estos machos con su peculiar rizo, estas plumas de la cola con ese ricito, con dos rizos, que son característicos de estas aves. Ay, ama, ¿cuánto estáis escribiendo en el Telegram y yo no me estoy enterando? Saludos también a esta Extremadura, Parrobe, que también se ha integrado ahora. Y fijaros, estos ánades reales, ya con el plumaje nupcial, prácticamente emparejados. Bueno, aquí hay un trío, pero no estarán lejos tampoco las hembras. Vamos a acercarnos hasta este islote, donde podemos observar también otro lujo para nosotros, que son estas gaviotas patiamarillas, que todos los años se nos acercan una pareja más o menos a intentar criar aquí en el nido artificial que tenemos para las águilas pescadoras, pero siempre les pasa algo, o están muy concurrido el nido, pero bueno, siempre les pasa algo. Gaviota patiamarilla, chulísima, que hace poco estuvimos hablando de gaviotas, y con esas patas amarillas, cuerpo grisáceo y este pico tan característico de estas gaviotas. Vamos a acercarnos aquí también a otras especies como... ¡Ahí va! ¡Qué buena! Mira, un visitante nuevo que no lo habíamos visto hoy. Aquí tenéis una aguja colinegra, diría. Espera, a ver, ahora me tengo que acercar. Qué pena que no me dé más el zoom, pero sí, tiene toda la pinta de una aguja colinegra recién llegada a la marisma. Ay, a ver si sale del agua, no vaya a ser que en vez de colinegra sea colipinta y ahora esté liándola. Pero mira, un lujo para nosotros, creo que es colinegra, pero vamos a esperar un poquito hasta que salga. Vamos a mirar también por si acaso, si hay... Mira, ahí se escucha el fantasma del carrizal, el rascón. No sé si lo habéis escuchado, Yo, claro, ¿sabes lo que pasa? Que yo estoy con los cascos, y yo con los cascos escucho perfectamente. Ahora, no sé si vosotros cómo escucháis, Si tiene pinta de la manera que está comiendo también, pero bueno, luego vamos a hacerle otro vistazo a esa aguja, que posiblemente sea colinegra, que está ahí entre nosotros. Vamos a seguir. A ver qué más podemos ver. Por supuesto,
Bueno, los Ana de Rabudos, que están todavía entre nosotros, este trío, esta vez 2 hembras y un macho, y ahí podéis ver por qué se le llama el rabudo, sobre todo ese macho que está con unos colores preciosos. O sea, es brutal, es uno de los, para mí por lo menos, y para mucha gente, uno de los patos más elegantes que tenemos en la fauna ibérica. Las hembras también son bonitas, son distintas. Ahora, por coloridos, pues los machos, ¿no? Sí, se ha escuchado el rascón, y luego me estáis comentando ahí en el Telegram que se ha escuchado el rascón, sí, sí, sí. Y luego también, si es que escuchamos otra vez, a ver, me he acercado otra vez, pero no termina de salir del agujerito. A ver. Yo de aquí lo veo bien, solo que... Y ahora, el ruiseñor bastardo. Colores de gala, Marco Antonio, eso es. Ahora, en primavera es una gozada porque todas las aves vienen vestidas con sus mejores trajes. Están súper bonitas, los limícolas, vamos, las anátidas increíbles. Y bueno, un montón de aves distintas que... ¡Ay, Dios! Que me tiene en vilo esta aguja. Que es que no se mueve de ahí, y tampoco le estoy viendo las rectrices, o... Sí, no le estoy viendo justo la cola para poder decir que es colinegra, y no vaya a ser que... Bueno, no lo sé. Si venga, algún experto que tendremos aquí, a ver si nos puede decir de qué se trata. Pero yo, para mí, puede ser una colinegra, pero hasta que no salga del agua, no os lo voy a decir. No me fío. Sí, eso es. Íñigo nos está escribiendo colinegra. Venga, vamos a darle por título la aguja colinegra. La primera que hemos visto esta semana. Sé que en muchos humedales, ahora ya en migración tenéis un montón de colinegras, sí, pero aquí en Urdaibai es un lujo el poder ver las colinegras. Vamos a acercarnos por el islote. Uy. Sí, aquí comer, nos comentan que está comiendo con ganas, sí. Aquí comen, que es una maravilla. Vamos a acercarnos a estas aves. Mira, antes las escuchábamos, las cercetas, que están también preciosas. Este macho acicalándose ahora mismo en el islote. Un par de machos, hay otro medio escondido aquí. Bueno, por supuesto, nuestras amigas las fochas, que siempre tenemos que hacerles una visita. Y vamos a seguir en el islote, a ver si encontramos algo. Nada, vamos a dar un salto y venimos al islote. Bueno, pasamos por el cormorán, vamos a intentar verlos a todos. Estos eran los ánades reales que estaban antes. Nos acercamos a este cormorán, que está chulísimo, por supuesto acicalándose, y ya dentro de poco preparándose para irse. Pero bueno, ya os he dicho que tranquilos y tranquilas, que ya vendrán otros amigos nuestras. Vamos a acercarnos al islote, que puede estar desierto, pero bueno, por lo menos miraremos un poco. Pero bueno, ya el día hoy amortizado. Ya solo con ver una aguja colinegra, bueno, eso es una verdadera maravilla. Y qué pena que el islote está vacío. Bueno, vamos a acercarnos a ver quiénes son estos. Una pareja de ánades reales.
Pues mira, Victoria nos pregunta a ver si es que hay diferencia entre los machos y las hembras en los cormoranes. Jo, pues mira, tendría que mirarlo, Victoria, porque yo antes creía que sí, pero me da que ahora mismo tanto machos como hembras cogen corolas nupciales también. Pero bueno, no lo tengo claro, ¿eh? Yo si no lo tengo claro no os lo voy a contar. Entonces lo tendría que mirar, pero mira, lo voy a mirar, lo apunto y lo miro. Victoria. Aguja jolinegra, nos vamos a acercar ahora en un momento otra vez, porque vamos. Oriol también que nos está siguiendo ahora, que ha entrado. Buenas tardes, Oriol, buena tarde. Aquí seguimos y si os dais cuenta, se escuchan al fondo mosquiteros. Creo que mosquiteros comunes, se oyen unos chuit. Estas cercetas que están alimentándose, esta parejita en el carrizal, cerca del carrizal. Mira, ahí se ha escuchado otra vez. Y por supuesto, el ruiseñor bastardo. Y el mosquitero. Vamos a seguir. A ver. Ahí va, venga, vamos a... iba a decir, vamos a saludar a nuestro amigo Chistu, pero mira, que hay dos. Uno y dos. ¿Quién será quién? Aquí. Ay, y este está emparejado, qué buena. Aquí, una hembra y un macho de Ana de Silbón. Iba a decir que estaba Chistu, pero no sabemos si es Chistu o no, porque hay dos machos, entonces uno de ellos puede ser, pero el otro no. Pero fijaros qué pareja más chula de ánades silbones, ahora mismo, forrajeando en el islote. Yo creo que este es Chistu, porque tiene, creo que el ala un poco hacia arriba. Vamos a fijarnos en el otro, a ver. Vamos a fijarnos si le vemos diferencia con este macho de Ana de Silbón, con... Uy, ¿a dónde ha ido? Ah, aquí está. Con este otro. Ahí está. Este Ana de Silbón. Vamos a mirarle las alas. No, este no sé. Vamos a acercarnos otra vez al otro. Pues no, los dos parecen igual, o sea que no sé si es Chistu o no. ¿Sí? Pues mira, pues ahora igual se quedan tres, porque desde luego los Ana de Silbones ya están desapareciendo desde Urdaibai. Ayer mismo, en un censo que han hecho en la misma ría de Urdaibai, o sea, en lo que es el estuario, solo vieron 16 Ana de Silbones en todo el estuario, cuando hemos tenido de 500 arriba, o sea, invernando, o sea, pasando el invierno aquí en el estuario. O sea que, sí. Melanie nos dice que es este. Ojalá. Con una parejita, pero espero que luego no se le vaya, porque Chistu se quedará aquí seguramente. Que no se haga mucho ilusiones para que luego se lleve una decepción. Pobre. Bueno, pues mira, eso sí que sería... Ah, no, mira, que aquí hay cuadrilla, aquí hay mucha cuadrilla. Pues mira, de los 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hay aquí, están aquí, en la laguna. Los Ana de Silbones, con una focha, y que, mira, a mí personalmente me suele dar pena, cada vez que se van, menos mal que se queda Chistu, bueno, menos mal para nosotros, pero para él no, y me da pena que se vayan los Ana de Silbones porque es que le dan una alegría al entorno que, vamos, es alucinante. O sea, el poder llegar a la ventana, el poder estar fuera del Bird Center y estar oyendo los silbidos, porque son silbidos,
O sea, mucha gente suele pensar que los patos solo el sonido que hacen es el cuac, 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 cuac. Pues no. Eso ya dijimos también hace mucho tiempo que no. Y los silbidos de los silbones es algo brutal. Vamos a, ya que tenemos delante los silbones, vamos a escucharlos un poquito. Ahí va. Ahí están. Ahí se les ve a todos alterados, el macho con la hembra y bueno, defendiéndose. Y estos sonidos de fondo, pues para ambientar un poquito, ¿no? Estas imágenes, bueno, esto parecía un cuervo, o una granja, o no sé. Pero aquí veis qué chulos estos silbones que dentro de poco, por ley, nos van a abandonar, como nos han abandonado ahora, que a saber a dónde se nos han ido. Ah, es que, claro, hemos estado hablando de una granja que se escuchaba, pues no, pues aquí lo que ha aparecido ha sido, uy, que se me va la cámara, un segundo, una corneja, a ver, ahí va, a ver si me hace caso, aquí está, esta corneja que ha aparecido y no sé si les ha espantado, pero bueno, un ave increíble, chulísima, inteligente como ella sola, pero que pues a los silbones pues no les ha hecho gracia la compañía de ella, ¿no? Seguimos, digo, va, ¿qué le vamos a hacer? No nos vamos a meter en las rencillas que puedan tener unos con otros, ¿no? Y bueno, y enseguida vamos a hablar del reto, porque hoy sí que me interesa, nada, aunque sea un apunte, tita, de un tipo de aves. Estoy dando una vuelta rápida. Bueno, vamos a visitarle a la focha para visitar y para poder ver estas patas tan chulas que tiene. ¡Ay! Un segundo. Dios, a veces la cámara no me hace caso. Quizás soy yo, con los dedos estos gordos, y no puedo, pero aquí, vamos a ver. Les visitamos a estas fochas, que con esos remos que llevan de pata, son una verdadera gozada. Fijaros. Ya casi no hay ni hierba, aunque ya dentro de poco, ya cuando nos abandonen los silbones, esta hierba va a empezar a crecer, que bueno, nuestras ovejas se van a poner contentas, aunque aquí en los islotes pues no tanto, porque tampoco pueden entrar, ¿no? Ah, y el otro día los que estuvisteis viendo el directo de alineamiento del curso que dimos el viernes a la mañana, creo que fue, si no me equivoco, pues bueno, para que penséis y para que veáis qué alegres son nuestras ovejas. Nos dieron una sesión porno detrás de cuando yo estaba anillando, flipante. Adur, un máquina, allí, yo ni me di cuenta, porque vosotros estabais escribiendo en el Telegram, pero detrás mío el background era, pues Adur, pues pasándoselo súper bien, con otra oveja, que ella también creo que se lo pasó en grande. Ahí está, muy buena gente. Que yo estaba con mis pájaros, y otros andaban con sus pájaros. Muy buena esa foto, que no me había dado cuenta, además, que luego me di por diferido, en diferido. Esas son nuestras lachas. Aupa Dur. Y aupa nuestras ovejas. Aupa Curly. Sí, fue muy bueno, como decís, cosas del directo, que sin querer ni esperar, ¿no? Pero oye, vaya bien que estuvo. Venga, otra amiga nuestra, vamos a visitarle. Mirad qué gozada.
todavía entre nosotros, uy, cómo corren estas espátulas en busca de todos esos invertebrados que están en la laguna. Y qué gozada poder verlas así, tan felices. Taca, cada vez que levanta el pico, quisquilla o invertebrado que se mete en la boca. Bueno, en la boca no, en el pico. Se ve ahí cómo barren todo. A veces empiezan a correr porque seguramente aparece algún pececillo. ¡Tac! En este caso también tiene pinta de adulta. Mira cómo nos mira. Está mirando hacia arriba. Sí, alguna rapaz o algo está pasando. Y fijaros, hoy también, poco o mucho, la diversidad. ¡Rascón! Ese sonido como un cerdito que se oía, el rascón. Mira qué bonita la espátula. Mari Carmen nos pregunta a ver si está grabado el anillamiento del viernes. Sí. Sí está grabado. Está en euskera. También os tengo que decir, era un curso que tuve que dar en euskera, pero está grabado y está subido en nuestros eventos, en el canal de YouTube, sí. Qué gozada esta espátula que nos está dejando unas imágenes chulísimas alimentándose en la laguna. ¡Bah! Chulísimo. Pero bueno, le vamos a dejar ahora un ratito, si no es que no nos da tiempo a todo. Dejamos la espátula y vamos a ver si podemos... Y si todavía sigue entre nosotros... ¡Ay! Se me vuelve loco el ratón. ¡Jo! Mira, ahí se escucha el mosquitero. ¡Chuit! Bueno, a ver si algún día hacemos... ¡Ay, Dios! No me fastidies que se ha ido. Estoy dando un repaso rápido. No. Cachis la porra. Vamos a acercarnos, venga, al islote de las espátulas. Esos quesos Leicabarren. ¡Bah! Seguidor nuestro de Telegram. ¡Qué burrada! Eso sí que es lujo. Yo creía que eran de Leicabarren. Vamos a acercarnos porque sé que este islote también les gusta, pero no. No sé dónde ha ido la aguja colinegra. A ver si nos ha venido al islote. O quizás se haya acercado a la orilla con la espátula, pero no creo. No, aquí tenemos la cuadrilla de fochas. Qué pena, pero bueno. A ver. Son agujas colinegras que van a seguir viniendo, Van a seguir viniendo y os prometo que cuando vengan la siguiente vez las vemos, Se ha escuchado también un reyezuelo al fondo. No, pues mira. Y esto que escucháis, el zampullín. Y mira, ya que hemos hablado de nuestras ovejas, pues aquí están. Fijaros, qué bonitas están. Aquí hacia el Bercenter. Estas por ahora no nos dan leche. Entonces, igual en un futuro, si el rebaño crece y tiene todas las pintas de que sí, pues nos plantearíamos, pero no creo. Es un trabajo increíble y de verdad
a todos los pastores, sé que alguno hay aquí, Leicabarren. Pues bueno, un mérito el trabajo que hacéis con todas esas ovejas, con las lachas y con esos quesos que hacéis, que son una pasada, una pasada. Aquí, estas ovejas, que ahora mismo las tenemos en el Birth Center. Esta semana les desparasitamos, que les toca, y se van para la marisma. Y bueno, a ver, venga, al tema del apotema. El reto. Tachachán. Que a ver, que estabais ahí. Esta vez ha sido un poco tic, pero bueno. Ahí va. Os pongo aquí para que veáis este precioso pájaro que puse para el reto. Una preciosidad de pajarito marrón, como muchos de vosotros decís, ¿no? Y esto sí que es un poco lotería también. Y bueno, vamos a hacer una cosa. Espera, primero tengo que mirar a ver si más gente ha escrito al mail, porque yo tengo aquí apuntados, bueno, varias gentes, Hola, Chamaya, Gonzal, Brigitte, Sonia, Maricruz, Pepa, Marivale, Marian, Moisés, que nos habéis escrito a nuestro email de urdaibai@birthcenter.org, pero voy a mirar por si acaso, un segundo. Y vosotros de paso ir dándole vueltas a este precioso pájaro. Esta que es Sepolita Dan. Y bueno, veo que por ahora nadie más de los que he dicho ha escrito, y espero que sea así, porque es que últimamente se me está escapando gente que está escribiendo. Ay, un segundo. Me decís que el reto es muy difícil. Pues os voy a decir, pues sí, pues hay pájaros que son difíciles. Otras veces os pongo algunos. Victoria, no me digas que has escrito porque no te he visto. Y a ver, venga, empezamos a ver, Victoria, no te he visto en el mail, entonces no sé por qué puede ser. Aquí tenéis este pájaro precioso, con este pico de insectívoro, estos ojitos súper chulos, esta papadita súper chula, estas plumas del ala también chulas. O sea que, venga, empezar a escribir. Uy, que esperáis. Dios, a ver, Leicabarren nos dice que el zorzal. Joseba Bisbita pratense. Otro nos dice Maite bisbita común, bisbita pratense. Zorzal charlo, Lorea. Zorzal común, bisbita ribereño alpino, bisbita alpino. Peche azul hembra, axente. Victoria, dinos algo. Ay, que no te he pillado ahora tampoco, si nos has dicho. A ver. No, todavía no nos has dicho, Victoria. A ver, zorzal común mo. Bisbita pratense. Victoria, bisbita, pero hay que ponerle apellido. Bisbita pratense, bisbita costero, nos dice Melanie. María Josep, bisbita pratense. Va ganando bisbita pratense. Bisbita común o pratense, que lo considero igual. Bisbita pratense. Iker bisbita pratense. Paul bisbita pratense. Antoni peche azul hembra. Vivi bisbita común. Naya bisbita pratense. Aupa Alberto bisbita pratense. Robe nos pone una foto, pero no nos dice.
Y venga, común y pratense. Sí, común y pratense lo voy a coger como mismo. Sí, creo que es lo mismo, además, diría. Pero bueno. Bisbita común. Victoria. ¿Quién da más? Y bueno, con el sonido. A ver, Felipe no sé si nos ha escrito. Bisbita Alpino, Felipe del Río. Y... a ver. Aupa Francisco Javier, que se nos ha unido al grupo también. Zorzal, ya hemos dicho. Y bueno, también nos han dicho, bueno, ya está, paramos. Y también nos han dicho, Bisbita de Richard, os digo, también lo que nos han comentado desde el mail. Bisbita de Richard, nos han dicho. Nos han dicho, Robert se juega con la foto. Esa tiene pinta de pratense, diría yo, pero no sé seguro. No sé, un poco clarita por debajo. Bueno, lo que íbamos a decir, nos habían dicho también por el mail, Bisbita de Richard, nos han dicho también Bisbita pratense, un montón de gente, nos han dicho también el Bisbita costero y Chaschirta, nos han dicho también Bisbita arbóreo, nos han comentado también sobre Ruiseñor y sobre Zorzales. Pues bueno, pues esta vez, la verdad, lo he puesto complicado y vamos a ver de qué se trataba. Venga, y os lo digo enseguida. A ver, espera un poco, voy a poner esto, voy a quitar esto, porque si no lo voy a acabar. Y ahora, dándole a esto, y con los grandes... Venga. Jo, ¿cómo se escucha al Ruiseñor bastardo? Aquí va. Mira, os voy a poner otra foto del mismo ejemplar, para que veáis. Aquí está. Este pájaro que veis aquí es un Bisbita alpino. Hay gente que habéis acertado. Bisbita alpino. Hay 3 personas que han acertado, que creo que son Bea, José Grana y Felipe. Y bueno, pues hoy vamos a ver alguna fotito más de este Bisbita alpino. Fijaros en las patas, no os he enseñado. A ver, iba un poco con saña, O sea, no os iba a dejarlo así todo fácil, pero bueno, luego también en las bisbitas, súper importante, el tamaño de la uña de la uña del pulgar. Eso es una pasada. Luego los colores. Los bisbitas pratenses normalmente son más verdosos, tienen como más motas, o sea, y ahora de repente estas bisbitas van a empezar, esta es por el dorso, van a empezar a cambiar estas plumas, que se ven algunas aquí, cambiar las otras de otra generación, izquierda y derecha. Fijaros en las de la izquierda de una generación anterior y las de la derecha nuevas y cambiadas. Y bueno, pues se trata de un bisbita alpino, típico aquí, bueno, típico, no es muy común, pero diríamos que es típico invernando en esta zona, y un bisbita precioso que nos podemos confundir tranquilamente con otros bisbitas. El pico es más tocho que otros bisbitas, y sobre todo las patas, que no os las he enseñado, y el tamaño de los puntos. Chulísimo, que dentro de poco, además, cuando cambien a plumaje nupcial, se van a poner con un pecho rosáceo precioso. Este está cambiando ahora a las medianas, ha cambiado, pero bueno, un pájaro chulísimo que es una gozada. Pues, a ver, ahora tenemos que hacer un pequeño sorteo entre 3 personas. Y a ver, ¿a quién le decimos? Venga, a ver, pues ya que Conchi,
ya que tú has escrito ahora la última, diciendo que son preciosas estas aves, pues si nos puedes decir un número del 1 al 3, te agradecería. No sé si, Conchi, si puedes, mándanos. ¡Ay! ¿Qué os iba a decir? Que estoy aquí enseñando esto. Bueno, nos ha dicho Paul, el 4, vale. Os voy a enseñar primero, para que veáis que no hay ni trampa ni cartón, que aquí he apuntado a Bea, a José Grana y a Felipe del Río. Pues ahora voy a hacer yo una doble raya. Y a ver... Claro, Conchi, nos ha dicho Conchi el 1. Pues bueno, voy a hacer una cosa. Voy a llamar. La semana pasada llamé y me cogieron. Voy a llamar a ver si esta persona que le ha tocado y se puede poner aquí con nosotros hablando. Un ratito, solo, nada, un minuto. No os preocupéis. Bueno, va a ser o Bea, o José Grana, o Felipe. Uno de los tres. Yo ya sé quién es. Entonces voy a intentar a ver si se puede llamar, que la vez pasada lo hice y me salió bien con Moisés. Ahora tengo que hacer... meterme aquí, meterme así... Ay, no sé si era así. Ay, no. Ay, Dios, Dios, Dios. Que no me acuerdo cómo lo hice. Un segundo, Buscar. Un segundo, un segundo, un segundo. Ay, ¿qué me está poniendo? A ver. ¿Cómo lo hice? No. A ver si le doy aquí. Ah, sí, 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 sí. Creo que ya sé cómo hacerlo. Un segundo, Tengo que buscar a la persona. ¿Cuánta gente estamos? Tan, tan, chan, 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 chan. Joder. Estoy buscando, una persona. Es que 134 miembros, Dios. Y tengo que encontrar a esta persona. Creo que vienen en mi ayuda. Aquí, ¿no? Encuentro aquí. A ver, me están ayudando aquí, ¿no? Y aquí puedo buscar. Estoy con Vicente, mira. Dime. Aquí le doy ahora. Sí. Busca miembros. Ah, joder, vale. Ostras. Buah, esto de los móviles, ya está. Vale, pues bueno, aquí tengo una persona que voy a llamar ahora a ver si coge, ¿vale? Venga, a ver, ahí va. Y que no se corte, Voy a quitar los cascos. Sí, Bea. Sí, eres Bea. Hola. Es que no sabía cogerlo. Yo tampoco sabía llamar. Ay, qué emoción, qué ilusión.
Pues sí, mira, pues ahí ha tocado. Sí, hijo, lo siento por José. ¡Ay, es verdad! Mira, me han dicho el 1 y el 1, ahí está, eras tú. Ya, pues Claro. nada, muchas gracias. Pues la siguiente vez, venga, José, tú, tranquilo, que ya te va a tocar. ¿Qué tal, Bea? Pues bien, bien, aquí escuchándote. ¿Y tú de dónde eres? Yo de Madrid. Ah, bueno. Lo que pasa es que luego en verano voy a Guadalajara, Sí. a la Alcarria, Sí. al pueblo, y nada, y aquí estoy en Madrid ahora, que no podemos salir tampoco. Ya, no podéis salir de la comunidad. No, bueno, aquí es que como vamos un poco por libre. Ya, también. Ya, pero bueno, pero tenéis unos sitios increíbles para acercaros por Madrid, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Hombre, a todo. Mira, cerca también hay al embalse de Santillana, que lo tenéis ahí hacia. Ahí, no sé cómo se llama, la Pedriza. Sí, hacia el norte, bueno, hacia la sierra. Sí, ¿no? sí. Y bueno, ahí tenéis unas zonas increíbles. Sí, muchas zonas que ponen fotos los compañeros y eso del Parque Regional del Sureste, que también es que hay muchísimas zonas, sí. Pues mira, Así que nada. pues sí, pues mira, hoy desde aquí con un día primaveral, no sé qué día tenéis por ahí. Muy bueno también, Jo. primaveral también. Pues aquí, aparte de la helada que ha echado a la mañana, ya te digo, increíble. Sí. Ha salido en las noticias lo de la helada de esta mañana. ¿Ah, sí? Del País Vasco. Bueno, yo la verdad que no he visto la televisión, pero bueno, pero lo he visto en directo, que nos ha tocado y me ha tocado pisar la hierba que hacía crack, 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 y eso, pero bueno, pero ahora mismo, 16 grados, o sea, lo que no hemos tenido en toda la semana, pues tenemos ahora, pero bueno, y una gozada porque, ya te digo, es primavera total, y para andar por aquí, para dar una vuelta, chulísimo, es una pena que no os podáis acercar todavía, pero... Ya, Polín, a ver este verano si puedo subir por allí. Pues aquí te esperaremos, Bea. ¿Y qué te iba a decir? Mándanos, si puedes, Vale. tu dirección. Y te voy a mandar, no sé, lo que tú quieras, o una camisa, o una camiseta, o si quieres, también la bolsa, no sé, lo que tú me digas. Bolsa. ¡Bolsa! Son muy bonitas. Venga, Aupa Rowan, que hizo un diseño súper chulo, hizo la pintura del chochín, y vamos, está teniendo un éxito increíble. Creo que vais a ver un montón de gente con bolsas de chochín por ahí. Es que son chulísimas. Sí, dale la enhorabuena porque son preciosas. Hombre, que le voy a dar. Seguramente está escuchando, ¿eh? O sea que... Ah. Sí. Pues sí, son muy bonitas, preciosas. Perfecto, Bea. Pues bueno, voy a seguir con la retransmisión y encantado de haber estado hablando contigo. ¿Habías estado alguna vez por aquí? Ay, se me corta. ¿Habías estado alguna vez por aquí? No he subido yo al País Vasco. Bueno, pues ya sabes. Mira, te voy a mandar también un par de entradas. Vale. Pero bueno, yo ya tengo, porque gané camiseta en junio. Sí, es verdad. Sí. Pues esta vez bolsa. Bueno, sí. Y bueno, le diremos aquí a José y a algunos otros que ánimo, que todavía no se ha perdido nada. Sí. Que no, que siempre queda ahí, se puede acertar. Sí. Eso es. Pues un abrazo, Bea. Igual, un abrazo para todos. Y me imagino que, bueno, todos están escribiendo también que encantados de escucharte y de todo. O sea que aquí seguiremos. Pues nada, un abrazo para todos. Venga, un beso. Venga, un beso. Agur. Chao. Adiós. Una gozada el poder estar hablando así. Nos están diciendo aquí, tienda online ya. Pero bueno, tranquilos, tiempo al tiempo. A ver... Mira, pues una gozada el poder hablar con vosotros de vez en cuando. José, te prometo, la siguiente vez, aunque sea, hacemos tongo, pero venga, hacemos un tongo para que os toque a lo que no os ha tocado, ¿vale? Y... A ver, lo que estaba diciendo, hemos visto el bisbita alpino. Ahora, rápido, vamos a ver otro tipo de bisbitas, porque es una liada, lo de las bisbitas.
Y he dicho, va, voy a poner fotos de distintas bisbitas que tenemos aquí, por lo menos aquí en el País Vasco, ¿eh? Y en Urdaibai. José, te prometo, te prometo. Si no, la siguiente vez que nos veamos ya está, Y ahora, mira, es verdad, podía haber hecho una videollamada, no una llamada sin más. Mira, para la siguiente vez, peinaros, que igual hay videollamada. Vete a saber. A ver, ¿qué iba a hacer? Sí, que me estoy liando. Vale. Me voy a presentación, vale. Y entramos, joder, en esto no, en la patata no, o en el Pisalis no. Vale, hemos estado en la bisbita alpino, que es el que hemos estado hablando hasta ahora, hasta este momento. El bisbita alpino, que es este que podéis ver aquí. Este es más o menos el mismo, unas patas oscuras. Eso sí, la uña, una uña larga, pero no tan larga como otros bisbitas que tenemos, como el pratense o el común. Fijaros qué pata más bonita. Mira, estos son en el anillamiento. Y esta bisbita que veis aquí, esta bisbita alpina que veis aquí en mis manos, esta de aquí, solo es un dato que os voy a dar. Imaginaros qué viajes nos hacen. Pasan en invierno aquí en la marisma y se los van a criar. Esta que veis en la foto fue fotografiada por un fotógrafo en los Alpes, entre la frontera de Italia y Austria, creo que fue, si no me equivoco, en un glaciar a no sé cuántos metros de altura, y fue fotografiada esta bisbita alpina y nos mandó toda la numeración del pájaro mientras estaba criando, ya que las fotos que nos mandaron fotos con cebas para las crías. Esas. Ay, nos dicen aquí que si hay videollamada que no acertamos el reto queriendo, ni hablar. Tenéis que acertar queriendo el reto. Bueno, pues bisbita alpino, invernante. Aquí creo que tenemos también algunas poblaciones que crían en los montes de cerca de aquí, de Urdaibai, en los montes, pero en altura. Este también, bisbita alpino, fijaros, clarito, no tiene tantas motas en el pecho, sí que parecen zorzales también, y a veces también suelen estar con los caballos que están aquí cerca del centro. Más, vamos ahora a Vega, al común, que casi todos, o la gran mayoría, habéis comentado. Tiene un tono un poco más verde. Fijaros la uña que tiene el común. Es una uña súper larga, las patas rosadas, las cobertoras medianas sí son distintas, el pico es más fino, sobre todo los mofletes y las mejillas y el mentón no es tan blanco, tiene otro toque. A ver, hemos estado con el bisbita alpino, vamos a pasar al bisbita costero, súper parecido al alpino, difiere en el pico, en el color un poco más grisáceo, más negruzco, pero este lo podemos encontrar sobre todo en nuestras costas. Sé que se ha visto en Bermeo, aquí creo que hemos anillado hace muchos años también algún costero, pero es un ave muy rara por esta zona, muy especial esta ave de aquí. Vamos a pasar a otra bisbita. Y diréis, va, si son todas iguales. Esta tiene otra altura, tiene también otra cara, no tiene tanta ceja, es el bisbita campestre, que aquí en principio no lo tenemos criando, lo sabemos ver de vez en cuando, y para nosotros también es todo un lujo verla. Es más esbelta, pero vamos, para diferenciarlas, difícil, Y por último,
Buah, una que es preciosa, que nos llegará dentro de poco, es el bisbita arbóreo, con un canto increíble y unos vuelos nupciales chulísimos, que bueno, hoy vamos a terminar el directo con el canto de este bisbita, o de esta bisbita, no sé cómo será, de esta bisbita, porque dentro de poco nos llegará y se pondrá a criar, sobre todo en zonas altas de aquí de Urdaibai y en el interior, y con estos cantos. Escuchad, escuchad, Precioso. Merece la pena salir a dar una vuelta en el campo para poder escuchar estos trinos dentro de poco cuando nos lleguen los bisbitas arbóreos. Un lujazo. El bisbita Uda Chirta, que le llaman aquí en euskera, Uda Chirta porque nos llega en verano, o cría aquí, y Negu Chirta, el pratense, que aquí no nos cría. Esa es la diferencia que tenemos entre estas dos chirtas que podemos ver aquí, entre la pratense y esta que estamos escuchando, el arbóreo. Una pasada. Y José, sí, esta es la que planea cantando, la que se tira hacia arriba y empieza a bajar emitiendo un trino y se vuelve a posar. Normalmente lo vais a ver en las puntas de los árboles, emitiendo estos verdaderos cantos increíbles. Este de ahora será el sonido de alarma. Pero, ya os digo, bisbitas que planean el vuelo de cortejo suele ser cuando suben y realizan este sonido y empiezan a planear que parece que se están cayendo con un paracaídas. Un ave preciosa que lo vais a poder disfrutar la gran mayoría de vosotros. Y si no, acercaros a unas zonas un poco altas, hacia zonas de Oiz, aquí por esta zona, pues Oiz, Zamboto, pues zonas así, en Pinares. Suena también a Londra, a Totovía, pero este sería un bisbita arbóreo. Y aquí en la costa no crían un poco más atrás. Aquí, por ejemplo, nosotros estamos en Arteaga y en Ereño, que está a 5 kilómetros, ahí en el monte crían. Todas las primaveras se puede observar y además, mira, para todos los que sois aficionados a la fotografía, es un ave que se deja fotografiar. Hombre, si hicieres un poco de zoom, porque lo vais a ver en la punta de los árboles y se suele identificar bastante bien, sobre todo por el canto que tiene y por los vuelos de cortejo que van a realizar en un tistas. O sea que, sí, aquí. Hoy terminaríamos con esta bisbita arbóreo Uda Chirta Tree Pipit en inglés y tendría que buscar en catalán, que sería un segundo que la encontramos un pispás. Ahora sin gafas no veo mi cascajo, o sea que me las pongo. A ver, ahora mismo decimos, el del reto era un graset de montaña, pero este es... Ay, ¿dónde lo tengo? Aquí, la piula dels arbres. La piula dels arbres. Y en galego, como no, me tengo que instalar el... Sí, me tengo que instalar el Excel que os habéis currado.
A ver, ¿dónde está? Cachis la porra. Ya la voy a encontrar, ¿eh? Ya la voy a encontrar. Aquí. La pica de las árboles. La pica de las árboles. Piola de las árboles. Muy bien, Pep. Bueno, y con estos sonidos tan bonitos, pues yo os voy a decir hasta la semana que viene. Hoy no voy a seguir en euskera, parkatuko didazue, baina seiterriak laurdenetan ezin naiz hemen egon, beraz, gaur gazteleraz bakarrik, hoy la emisión ha sido solo en castellano, ya siento no poder haberlo hecho en euskera, pero bueno, ya lo haremos, ¿eh? Y con esto y un abrazo, bueno, y un saludo que os voy a hacer aquí en directo, os dejo con las imágenes que dentro de poco llegará el águila pescadora, la invernante, y esperemos que para la semana que viene, a ver si tenemos alguna noticia buena de que Roy se ha acercado hasta Urdaibai. Y si no, pues esperaremos, y seguiremos esperando, y seguiremos esperando. Un abrazo y un beso grande a todos. De norte. Y me vais a perdonar, que se me ha olvidado el reto de la semana que viene. Esta vez ya veréis que igual no va de pájaro. Entonces os voy a enseñar ahora mismo el reto. Espera, me voy a bajar de aquí, que he hecho una cosa... Que sí, que va el reto, que va el reto, que va el reto. Ya me podéis perdonar, ¿eh? Luego ya os lo voy a dar. A ver, esta vez va a ser otra cosa. A ver, ¿qué os puede sugerir esto? Ahí va. Creo que lo veis, ¿no? Habemos reto. Voy a cortarlo y os mando. Parece que no tiene muchas plumas esto que estáis viendo, pero queremos saber de qué se trata. También mandamos fotos de insectos, de aves, de plantas, etcétera, etcétera. Aquí está el reto de la semana que viene. Y fijaros que no tiene plumas, entonces lo que voy a hacer es, ahora mismo os lo mando vía Telegram, como suelo hacerlo, pero aquí lo tenéis. Reto para la semana que viene. Datorren asterako erronka. Gero arte, agur!